Hace 8 días les estuve compartiendo de lo que estuve compartiendo o más extendido, lo que estuve compartiendo en la actividad de jóvenes respecto a tu visión. Y le hablaba acerca de la visión que tú tengas de Dios, la visión que tú tengas respecto a la persona de Dios, va a determinar el rumbo de tu vida, va a determinar el dónde vas a terminar tus días finales, hasta tu eternidad. Entonces, y todo lo que tú desarrolles acá en la tierra para con Dios, lo va a determinar la visión que tú tengas de parte de Dios, ¿sale? Y el día de hoy quiero hablarle algo que tiene que ver un tanto con ello, o un mucho con ello, y se llama por revelación. Esa es la enseñanza de hoy, por revelación. Entonces, quiero ir con ustedes a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, por favor, para que lo busque ahí en su Biblia. Y es un pasaje que creo que muchos de los cristianos conocemos, y inclusive mucha gente que está en la religión popular conoce un pedacito de esto, pero por una mala lectura, una mala interpretación, ese pasaje ha quedado malentendido, y inclusive la religión popular está mal fundamentada en este pasaje. O sea, es decir, malinterpretaron el pasaje y de ahí fundamentaron varias cosas que no son como la Biblia los dice, ¿sale? Es decir, torcieron la palabra y no entendieron el mensaje que está en esta porción de la Escritura. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Creo que ya hemos en tiempos pasados entendido lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Cuando Pedro tiene esta revelación de que Jesús no es solamente Jesús, sino que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado por Dios, el anhelado, el prometido por Dios. Y cuando tiene esta revelación de la persona de Cristo, entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, esto te lo reveló mi Padre. De cierto te digo que tú eres, ¿qué? Pedro. Ok, que tú eres Pedro. Ok. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok. La parte que se malentendió en la religión popular fue pensar que Pedro es la roca. O sea, sí, Pedro significa roca, pero cuando dice Jesús sobre esta roca, se está hablando acerca de la piedra de fundamento. ¿Ok? La piedra cuando tú vas a edificar algo y tú pones cimientos, hay una piedra de fundamento. Pones cimientos, son piedras de fundamento, y dice: y sobre esto voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál fue el fundamento? El fundamento de la iglesia es Cristo, no es Pedro. Porque Pedro mismo dice, en la epístola, en las epístolas que él escribe, él dice, la roca es Cristo. Él dice: la piedra, la roca que desecharon los edificadores es la piedra angular, es la piedra principal de la construcción. Es decir, la piedra principal es Cristo. ¿Ok? Cuando dice: a ti te daré las llaves de los cielos, del reino de los cielos, no es lo malinterpretado popular, figuradamente y populacheramente,
de pensar que cuando llegas al cielo, el que te recibe es Pedro y está ahí un viejecito con un montón de llaves. Y está esperando a que le pasen la estafeta de que si eres apto para el reino o no. Y que el que te abre las puertas es Pedro. No. Es que no entendieron que el primero que abre el reino es Pedro. En el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y sobre los creyentes que estaban con ellos, el que le abre el reino a los demás, cuando empieza a predicarle y se convierte en aquellos varones, es Pedro. El primero ungido con el Espíritu, con la investidura del poder del Espíritu, que empieza a predicar es Pedro. Él es el que abre allí el reino para los demás judíos que venían de varias regiones y que estaban celebrando la fiesta. Él es el primero que abre. ¿Ok? Entonces, y obviamente hay una palabra que es también para la iglesia, como también se la dio a Pedro, que dice: todo lo que ates, ¿dónde? En la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ok, entonces es una palabra que le da Pedro, y es una palabra para la iglesia, pero el fundamento es Cristo. Ok, entonces, a ver, cuando el Señor está ahí con Pedro, y Pedro se saca el 10. ¿Usted nunca le pasó en la escuela que, no sé, usted era inquieto? No sé si usted era inquieto. Yo sí era poquito inquieto, quizás no tanto como mis chilpayates, pero yo era un poquillo inquieto, ¿no? Y no tanto, no, menos grado. Pero sí era inquieto. Fíjese que en la primaria yo me paraba a contar chistes. En primero de primaria yo era muy inquieto. Entonces me aburría en la escuela. Pues la verdad me aburría bastante en la escuela. Y no es porque fuera yo un chamaco muy burro, la verdad que no. Pero me aburría en la escuela porque me pasaban muchas cosas en la mente. Y yo decía, ¿para qué me sirve esto en la vida? O sea, estaba yo muy chiquitito, ¿no? Entonces lo que yo hacía es que yo me paraba a media clase de la maestra Alicia, que era mi maestra, que ya era una maestra mayor. Me paraba a contar chistes a media clase. Entonces todos los compañeros... Ya al final, cuando llegaba mi mamá por mí, la maestra le decía a mi mamá, oiga, señora, es que hable con Pepito, porque así me decía la maestra, porque es que me interrumpe la clase, se para a contar chistes, dice, pero lo peor de todo es que es muy chistoso. Entonces le da yo ternura a la maestra, pero cuando me iba bien en la escuela, y esas que te pone estrellita, tú llegabas con tu 10 o con tu estrellita, con tu mamá o con tu papá, y llegabas contentísimo, porque te sacaste la estrellita, a lo mejor sin querer queriendo te sacaste la estrellita. Con Pedro se sacó la estrellita. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, Pedro, porque esto no te lo reveló ser humano, no te lo reveló carne y sangre, como dice la versión antigua, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Sale? Ahora, vea esto. Casi 3 años con ellos, casi 3 años enseñándoles, discipulándolos. Y la gente se seguía preguntando quién era Jesús. Cuando Jesús fue a la aldea, ahora sí que lo vio crecer, decían, pues este no es el hijo de carpintero, no es el hijo de María, no están sus hermanos aquí, no sus hermanas están con nosotros. En pocas palabras, no lo vimos crecer desde chiquitito. ¿De dónde adquirió tal sabiduría, no? Y la gente se preguntaba, bueno, ¿quién será Jesús? ¿Acaso es Juan el Bautista que resucitó? Porque recuerde que Juan el Bautista ya había sido decapitado. A lo mejor podría ser Jesús Elías, podría ser Jeremías o alguno de los profetas que han resucitado, ¿no? Entonces Jesús le tiene que hacer la pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién le dice? No, pues ellos dicen esto. Bueno, ok, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? 3 años con él, ya tenían que saber entonces quién era
Jesús. Podrían haberle dicho, no, tú eres el buen pastor, tú eres el maestro, tú eres un hombre bueno, tú eres un profeta, tú eres un enviado por Dios. Pero el asunto era no era solamente las funciones que Jesús ejercía, sino la persona de Cristo. Entender esto, a ver, tú eres Él, Cristo, era algo que estaba oculto ¿para quiénes? Para los judíos, para los fariseos, para todos aquellos que estaban en las multitudes. Estaba oculto quién era Jesús. Sí veían el que multiplicaba el pan, el que multiplicaba los peces, el que sanaba enfermos, el que echaba afuera demonios, el que caminaba sobre el mar, el que paraba la tormenta, el que paraba los vientos. Pero el asunto era que les tenía que revelar quién era Jesús, la esencia de Jesús. ¿Sabía usted que el nombre de Jesús era un nombre bastante común en el contexto bíblico judío? Había muchos Jesús, mucha gente se llamaba Jesús, como acá en México muchos nos llamamos José. Por tradición o religiosidad nos ponen José o nos ponen Juan. ¿Cuántos de aquí somos José? Yo soy José. ¿Cuántos hay Juan? Tenemos 2 por lo menos, no sé quién más se llame. ¿Cuántas no se llaman María? O sea, acá en México hay muchas Marías, hay muchos Josés, hay muchos Juan. Ya el segundo nombre de los más usados en México, entre esos está Francisco. ¿Cuántos Panchos no tenemos? Pero en el contexto, mucha gente se llamaba Jesús. Porque era un nombre muy esperanzador, que tenía que ver con esperar la salvación. La salvación. Esperaban al Redentor. Pero para que alguno fuera el Cristo, ese era el asunto, ver quién era el Cristo. ¿Ok? Entonces, esto se le revela a Pedro, y a lo mejor se podrá decir ahorita en nuestros tiempos, pero eso yo ya lo hubiera sabido. No es cierto. Si en esos tiempos hubiéramos vivido usted y yo, seguramente ni por acá nos pasaba que Jesús era el Cristo. ¿Ok? Pero sobre esta revelación es allí donde empieza el asunto de quién es para ti el Señor. Por eso el asunto es que, a ver, los que somos papás, ¿cuántos de nosotros como papás conocemos a nuestros hijos? ¿Usted conoce a su chamaco? Como la palma de mi mano, ¿no? Y yo digo que especialmente las mamás tienen el sexto sentido arácnido incluido, que saben todas las cosas. Parecía que en la casa hay cámaras conectadas por Wi-Fi que saben lo que están haciendo los chamacos, ¿no? No oigo ruido. ¿Qué están haciendo? Nada. A ver, vengan. Y ya las manos manchadas, ¿no? ¿No que no están haciendo nada? Saben todo. Ya cuando están ya de malas en la noche. Esta niña ya tiene sueño. Vete a dormir. No tengo sueño. Sexto sentido arácnido. Ahora yo te digo, cada uno de nosotros conoce lo que tiene en casa. Que a veces nos hagamos tarugos es otra cosa, nos hagamos los ciegos. Pero sabes cómo son tus hijos. Por más que me los quieras presentar así, que, no, una ternura, una chulada, no es cierto. En el fondo sabes lo que tienes.
Aves el gavilán que tienes ahí en la casa. Pero cuando yo puedo presentar a mis hijos, mira, este es Elisa, este es Matías, esta es Estefanía. Pero cuando tú le muestras la esencia de tus hijos a una persona, le estás revelando su vida. Elisa es así, Matías es así, Estefanía es así. Esta es su esencia. Cuando yo se lo revelo a alguien, le revelo no solamente el nombre, sino la esencia del nombre, la esencia de la persona. Eso es cuando, por eso esto es bastante importante para nosotros como iglesia, porque a partir de eso, y Jesús dice en el versículo 20, luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. A ver, es decir, bienaventurado Simón Pedro. Ok, ya Pedro contento, así como, yo creo que Pedro viendo a los demás, así de, tuve la revelación. No, Pedro, te la dio Dios el Padre. Y ahorita te voy a bajar los humos tantito, Pedro. Espérame tantito. No le digan a nadie que yo soy el Cristo. Desde entonces, desde ese momento, Jesús empezó a advertirles que Él iba a ir a la cruz y que iba a padecer. Desde ese momento, ¿ok? Entonces Simón Pedro se le ocurrió decirle a Jesús, Maestro, eso no te acontezca. Antes de que te lleven, me llevan a mí. Antes de que te maten, me maten a mí. Acá estrellita. Y por acá, no, Simón, me vas a negar 3 veces. Cuá, 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 cuá. Estrellita. Cuá, 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 cuá. O sea, lo bajé. Esto fue la revelación, Pedro. Ya recibiste revelación. Ahora, porque recibiste la revelación, no creas que vas a estar allí y vas a ser el primero que vas a ir corriendo. Me vas a negar. ¿Ok? Entonces, amado, ¿qué es lo que la palabra nos enseña? No se nos hubiera revelado. Es más, ¿cuántos de aquí creyeron en Jesús? ¿Cuántos creyeron? ¿Sí? Ok. ¿Sabías que no creíste porque se te antojó? ¿Creíste porque le plació al Padre que creyeras? A lo mejor hiciste una sencilla oración, o fue un culto espectacular, o a lo mejor te sacan los chamucos, pero en la conversión que hayas tenido, fue el Padre el que produjo en nosotros una convicción de fe y un arrepentimiento. No fue de nosotros, fue algo que el Padre produjo en nosotros. Él nos abrió el panorama y te reveló tus pecados. Mira la condición de tu corazón. Estás en pecado, necesitas a Cristo. ¿Y cuántos de nosotros no caímos moqueándonos? Llorando al Señor. Sí, Señor, soy el pecador. Sí, porque sentíamos que nos tragaba la tierra y se abría y nos tragaba el fuego. Fue Dios el que lo produjo. Entonces, amado, no es fácil decir ahora, yo sí hubiera entendido que Cristo, que Jesús era el Cristo. No, es que era algo que está oculto. Y Jesús, a ver, ¿qué esperaban los judíos? ¿A quién esperaban? A un Salvador. ¿Esperaban al Cristo, sí o no? Sí, pero el que llegó no lo quisieron. O sea, el Salvador cuando llegó no lo quisieron. No vieron el tiempo, no lo reconocieron. Y a unos que lo reconocieron les cayó gordo. Sí, unos hasta se hacían sonsos. No, ya dinos tú, los fariseos, dinos si tú eres el Cristo. O sea, veían las señales. Ven las señales. Si no me creen a mí, crean a las señales. No, pero dinos. ¿No acaso cuando capturaron a Jesús y decían, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú dices que yo soy el rey de los judíos. ¿Eres tú el Cristo? Tú lo has dicho.
No, pero dime, tú lo has dicho. Por eso, pero ¿eres sí o no? Tú lo has dicho. Hasta que no se te revela si es el Cristo. Entonces, por eso Pedro parte con esta revelación acerca de la persona de Jesús. Ahora, quiero decirle algo. Dice, bienaventurado eres, Simón, porque todo esto te lo reveló mi Padre, ¿no? La palabra cuando dice, no te lo reveló ningún mortal, no te lo reveló. Y ya hemos hablado mucho, y ya han escuchado ustedes también a muchos, quizás al ministerio, al apóstol Jorge, hablar de revelación. Y sabemos, por lo que hemos entendido, que revelación es ¿qué? Quitar el velo, pero revelación es mostrar lo que estaba allí. Mostrar lo que estaba allí. Lo que estaba dentro, lo que estaba allí. No es que no existiera antes, ya existía. Ahí estuvo siempre. Pero era necesario descubrir el velo para mostrar lo que estaba allí. ¿Ok? Muy bien. Ahora dice, no te lo reveló ningún mortal. La palabra que ocupa aquí cuando dice, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo, es la palabra apocalipto. ¿A qué le suena? Apocalipsis. No te lo apocalipto ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Ok? Vamos a agarrar una idea. ¿Qué es apocalipto? Y de ahí viene apocalipsis. Quitar la cubierta. Es decir, revelar, descubrir, manifestar aún lo venidero. Ahí está. Te lo revela, te lo muestra. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ahora dice, ¿por qué Jesús y el Padre no se lo revelaron a los judíos? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que no se lo reveló a los judíos? ¿Para que los gentiles qué? Amén. Parte de ello. Claro. Para que los gentiles tuviéramos oportunidad y llegara la salvación a los gentiles. ¿Ok? Y todo eso lo expresa Pablo en Romanos. Léase toda la carta de Romanos. Mateo capítulo 11, versículo 25. Vamos a ver algo de Mateo. Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Muy bien. Comienza diciendo, a ver, en aquel tiempo Jesús: Te alabo, Padre, porque estas cosas las has escondido de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Ok, ¿qué cosas le escondió el Padre al resto de la gente? ¿Qué cosas? Ok, cuando usted ve el famoso Sermón del Monte, que empieza en el Mateo 5, el Sermón del Monte que no sé por qué, bueno, porque lo dio en un monte, pero el Sermón del Monte contiene un montón de enseñanza y revelación de Jesús hablándole a la gente.
¿Ok? Y usted va a encontrar, obviamente, las bienaventuranzas, va a encontrar que, hablando de los discípulos, que ustedes son la sal de la tierra, cumplimiento de la ley, acerca de no cometer pecado, de no adulterar, de no cometer venganza, de no jurar en vano, de dar a los necesitados, de amar a los enemigos. Contiene la oración, el famoso Padre Nuestro, respecto a cuando ayunamos, que no hagamos tesoros en el cielo, que no nos afanemos, que nos cuidemos de los falsos profetas, que busquemos y hallemos. Y va a encontrar varias cosas, y luego cosas que Jesús empieza a hacer, sanando enfermos, liberando endemoniados, y va a ir avanzando sobre más situaciones respecto a cuando Jesús habla acerca de que los obreros son pocos, que es necesario que pidamos al Señor de la mies, que envíe más obreros a su mies, cuando envía a los discípulos también a sanar enfermos, a liberar endemoniados. Pero cuando llega al asunto de que Jesús tiene un problema con la gente, porque en muchos lugares donde Él hizo más milagros que en otros lados, esa gente no se arrepintió. Es decir, muchas veces se ha dado y se sigue dando que Jesús sigue sanando gente y la gente se queda con la sanidad, pero no se queda con Cristo. Ven solamente la necesidad de la sanidad, pero no se arrepienten. Entonces empieza con una lamentación, cuando dice, entonces comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho la mayor parte de milagros, porque no se habían arrepentido, ¿no? Y ahí empieza a dar juicio del Señor. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? Oye, pero Jesús operaba mucho en Capernaum. La casa de Jesús estaba en Capernaum. La base de Jesús estaba en Capernaum. Y ni así la gente se convertía. No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Tremendo, o sea, aún la ciudad donde Él habitó, donde Él hacía milagros, donde la gente lo conocía y la gente no creyó, no se arrepintió. Y saca de ejemplo a Sodoma. Cuando Sodoma fue una ciudad destruida por juicio de Dios, y si hubieran visto esos milagros, la gente se hubiera convertido en Sodoma. Y todavía dice, será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Oye, pero tremendo, o sea, el castigo de Dios no fue todo el fuego que destruyó la ciudad. No, falta todo el asunto de el juicio eterno. Pero va a ser más tolerable para ellos que para ti. Tremendo. Porque y estas cosas, dice, por eso dice, Padre, he venido hablando de ti, de tu reino, he venido haciendo milagros, la gente no se convierte, no se convirtieron. Pero esto sí se lo revelaste a los que son como niños. Te alabo, Padre, escondiste estas cosas de los sabios e instruidos. ¿Quiénes eran los sabios instruidos? Los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes, los levitas. Toda la corriente religiosa y filosófica del tiempo de Jesús eran los eruditos. Y se los escondiste. Y se le revelaste a los que son como niños. Pedro, aunque era un hombre a lo mejor medio brutal, medio desletrado, dijéramos en el rancho, sin educación, lo que quieras, un hombre sencillo, un hombre pescador, bruto en sus costumbres si quieres, colérico en sus maneras, atarantado si quieres, brusco, pero era como un niño.
Y a ese hombre Dios lo transformó y le reveló quién es Cristo. Los otros no lo vieron, las personas no lo vieron, pero estos sí lo vieron. Pedro y los demás, se les reveló quién era el Cristo. Porque cuando Pedro dice esta revelación, tú eres el Cristo, del Hijo del Dios viviente, había otros discípulos allí. Estaban los apóstoles, pero había también otros discípulos que lo seguían. Y les dijo, les encargo, no le digan a nadie que yo soy el Cristo. Y dice, estas cosas, Padre, se las ha revelado a los que son como niños. Y otras usa la palabra, se los has apocalipto a los que son como niños. Pero dice algo, que el Padre le escondió estas cosas a la gente. No fue solamente el Padre, fue idea del Padre. Porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, ¿quién les ocultó al Cristo? El Padre. El Padre se los ocultó. O sea, no vieron la visitación. Yo lo protejo, yo lo cubro. No te van a ver, hijo. Vas a estar ahí, pero no te van a ver. No te van a ver, no te van a conocer. ¿Qué es lo contrario a esconder? Ahora, aquí viene el asunto de lo que tenemos que estar bien abusados nosotros como iglesia. Y toda la iglesia. Lo contrario de revelar es esconder, es ocultar, lo que hizo el Padre. Cuando dice, porque habiendo escondido estas cosas, usa una palabra que se pronuncia algo así como cripto. De ahí viene la palabra cripto. Los que sistemas, todo ese chavo, los chavos más acá, más cibernéticos, más millennial, saben esas cosas. Cripto. Cuando algo está encriptado. Cuando te dicen, te voy a mandar un archivo, va encriptado. Si te mandan un archivo encriptado, no lo puedes abrir, aunque metas el USB, porque necesitas la clave. Y para que lo abras el archivo y veas el mensaje que viene allí, necesitas la clave. Pero la clave la tiene el que escribió el mensaje. El que escribió el mensaje, el que dio el mensaje fue el Padre. Por eso dice la palabra, y este es el verbo de vida. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El que dio el mensaje fue el Padre. Cristo es el mensaje, Cristo es el Evangelio. Por eso ellos no pudieron ver a Cristo, porque estaba codificado por el Padre. Vas codificado. El archivo se llama Jesús. La decodificación es el Cristo. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, estaba decodificando el mensaje, estaba desencriptándolo y abriendo la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces decodifica y dice Jesús, estas cosas se las revelaste a los que son como niños. Los eruditos están, ¿quién eres tú? ¿Qué autoridad eres? ¿Haces esto? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Quién te mandó? Le decían que estaba endemoniado. Para mí que tú eres samaritano. Para mí que tú eres pecador. Nunca vieron a Cristo. Mensaje codificado. ¿Eres tú? Dinos si eres. Y algunos lo entendieron. Algunos lo entendieron. Y lo ignoraron. Peor para ellos. Peor para ellos. Amado, a ver. Quiero que entiendas algo. Nuestra relación con Dios comenzó por revelación. Por revelación. Dios nos puso fe para creer.
Dios nos permitió el arrepentimiento. Dios nos permitió la conversión. Dios nos mostró a Cristo para que nos arrepintiéramos y creyéramos. Empezó por revelación de Dios. Nos soplaron la respuesta. ¿Nunca te pasó en el examen? O a lo mejor a mí, o no sé si le da yo ternura a la maestra, o no sé. O me veía muy sonso, no sé. A veces cuando estás en el examen y no sabes la respuesta, ya muerdes el lápiz, estás allí y ya ¿qué pasó? ¿Ya acabaste? No, es que tengo una duda. Es que sí lo leí, pero no me acuerdo ahorita. Es que no me acuerdo si es esto o es esto el otro. Y ya como no queriendo la maestra te sopla la respuesta. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se dice esto? Okay. Entonces, ya entendí. Te dio el mensaje de la respuesta correcta. Dios nos sopló la respuesta. Cristo, el Señor. Cree en Él. ¿Ok? Entonces nuestra vida comenzó por la fe, obviamente, a causa de la revelación. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero tú puedes oír, tú puedes ver, pero si no se te revela, ya bailó chetos. Se te tiene que revelar por el Padre. Mucha gente oyó, mucha gente vio, mucha gente hasta creyó, pero no se reveló el Cristo. De eso hablaremos otro día. Mucha gente creyó, pero no se les reveló el Cristo. Ahora, si nuestra vida, dice la palabra, que justo por la fe, ¿qué? Vivirá. No lo sabemos porque está facilito, está de memoria. El justo por la fe, y está bien. Nuestra vida comienza por el Espíritu y tiene que terminar ¿cómo? Por el Espíritu. Si nuestra vida comienza con fe, debe caminar con fe y terminar con fe. Amado, si conocimos a Cristo por revelación, nuestra vida tiene que caminar con revelación y terminar en revelación. El Apocalipsis termina con revelación. Es el sello de la revelación. Y nos revela la palabra. Desde Génesis hasta el Apocalipsis es revelación de Dios. Dios se revela desde el principio y hasta el final. Por eso nuestra vida tiene que caminar en esa revelación, amado. Se oye medio raro, porque estamos mal acostumbrados a entender de una forma equivocada la palabra. Apocalipsis, cuando la gente oye Apocalipsis, el mundo especialmente, yo espero que los cristianos no, el mundo oye Apocalipsis, piensa en ¿qué? Juicios, en el día final, en el Armagedón, y está bien, ¿sí o no? Está bien, el Apocalipsis habla acerca de los juicios de Dios finales, habla acerca del Armagedón o Armagedón, pero Apocalipsis es, ¿qué es? Revelaciones. Hasta los testigos de Jehová tienen el libro y les dice el libro de las revelaciones. No entienden ni papas, pero saben que es el libro de las revelaciones. Amado, si Dios te muestra al Padre, te da un apocalipto, una revelación para que entiendas el mensaje y entiendas cuál es la voluntad de Dios. Ahora tienes que entender algo, que si nuestro corazón es como el de un niño, nos va a revelar. Si nosotros endurecemos el corazón, no nos va a revelar. Por eso tenemos que tener una condición de niños en cuanto a ¿qué?
inocencia. No en ingenuidad, en inocencia. ¿Sale? Por eso Dios nos tiene que ir mostrando más, amado. Bueno, no nos tiene, Él nos quiere mostrar más. Dice Mateo 20, el 27 dice, mi Padre, versículo 27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera, ¿qué? Revelarlo. Un día uno de los discípulos dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. El Señor se muéstranos al Padre. Oye, tanto tiempo llevo con ustedes y no han visto al Padre en mí. ¿Qué no sabes que el Padre y yo somos uno? ¿Qué no sabes que el Hijo no es sin el Padre y el Padre no es sin el Hijo? Pero ahora empieza el asunto. A ver, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló nadie sino ¿quién? El Padre que está en los cielos. Eso te lo reveló mi Padre. ¿Ok? Y ahora Jesús dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero alguien que quiera conocer al Padre, falta que yo se lo revele. Entonces ya se están echando la bolita el Padre y el Hijo. No, es que Padre, revela a tu Hijo. Hijo, revela al Padre. No puedes tener una relación con el Padre si no es por el Hijo. Y no puedes conocer al Hijo si el Padre no te lo hubiera enviado. Es una cosa tremenda, es un misterio, es algo fuerte. A ver, es que ¿quieres conocer a mi Padre? Ven a mí, venme a mí. Y cuando conoces a Jesús, entonces conoces al Padre. Por eso dice, el que ama al Hijo, ama al Padre. Y el que ama al Padre, ama al Hijo. No puedes amar a Jesús si no amas al Padre, y no puedes amar al Padre si no amas al Hijo. ¿Cuánto les ha pasado? ¿No nos ha pasado? En nuestro mundo terrenal, quizá este hermano, hermanos, este hermano me cae bien, está todo dar el hermano, pero me cae re gordo su hijo. ¿Sí o no? Entonces no te cae bien, entonces no amas al papá. A ver, y el Padre y el Hijo son uno. A ver, y esto se lo bajo a los matrimonios. ¿Los matrimonios somos uno, sí o no? ¿Sí? Ok. Si ofendes a mi esposa, me ofendes a mí. ¿Ok? Si te cae gorda mi esposa, te caigo gordo yo. O si te caigo gordo yo, te cae gorda mi esposa entonces. Si no me amas a mí, no amas a mi esposa. Si tú te metes con mi esposa, te saco los dientes. Claro. Porque somos uno. Pero es que somos muy diferentes. Sí, somos muy diferentes. Somos re diferentes. Yo hasta digo, pues, nada más porque Dios nos puso juntos, pero somos re diferentes. Eso de la media naranja no existía. No existe. Amado, porque somos uno. Ahora, con los hijos terrenales, son mis hijos, los amo y sé lo que tengo en mi casa, pero no soy uno con ellos. Ellos no son hueso de mi hueso ni carne de mi carne. Mi esposa sí. Amo a mis hijos, los protejo, los cuido, los regaño, los exhorto, los corrijo, los educo y los reeduco, pero no son uno conmigo.
pero si me amas, los vas a amar. Ahora, el Padre y Jesús sí son uno. Y esto es lo que la gente no entendió. La gente decía, nosotros somos hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, me amarían porque yo nací y yo salí del Padre. Un solo Padre tenemos, que es Dios. Ustedes no son hijos de mi Padre, ustedes son los hijos del diablo. Jesús le decía fuerte. A mí luego me regañan de que yo hablo fuerte, pero Jesús no se callaba. Le decía las cosas como eran. Entonces, por eso el Padre tiene que revelarte al Hijo y el Hijo tiene que revelarte al Padre. Es así, amado. Ahora quiero decirte algo. Cuando dice nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre, usa una palabrita, estoy usando palabras, la traducción, que se dice epiginosco. Yo sé que no se va a acordar a lo mejor del nombre, pero ¿qué significa? Conocer plenamente. Es decir, nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es una palabra que significa conocer ampliamente, completamente el todo de la persona. Lo más íntimo, lo más secreto, lo más profundo, lo conoce Cristo. Ahora el asunto es que Cristo dice, nadie conoce al Padre plenamente sino yo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Por la palabra de Dios también nos dice, ¿quién conoce los secretos del corazón de Dios sino el Espíritu de Dios? Y por eso es necesario que el Espíritu de Dios nos revele al Padre y al Hijo. Ahora ya entró el Espíritu, claro, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. El Espíritu del Padre es el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Hijo es el Espíritu del Padre. No los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes, rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador. ¿Cómo que otro Consolador? Y Jesús dice, el Espíritu del Padre, que está con ustedes, pero que estará en ustedes también, y vendrá sobre ustedes. Pero Corintios dice que el Espíritu es el Señor. ¿Cómo que otro si eres tú mismo? Es un misterio. Por eso el Espíritu nos revela la persona de Cristo cada día. Cada día te tiene que ser revelado más y más del Señor. Él los guiará a toda verdad, porque Él es verdadero. Él los guiará, Él los consolará, Él los ayudará. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Pero lo de Cristo es del Espíritu, claro. Es que la fuente es Dios. Pero eso es por revelación. ¿Lo vamos entendiendo? Dice, porque el reino de Dios está oculto para algunas personas. ¿Por qué está oculto aún para algunos? Mateo capítulo 13, vamos. 13, versículo 10. Después de que Jesús dice la palabra del sembrador, y la gente se quedó como con, estuvo bien bonita la enseñanza. ¿No le suena? Estuvo bueno el cultazo. Vino a predicar Jesús. No, y nos gozamos, y hubo fuego, y hubo sanidades. Y luego explicó unas cosas medio raras. No le entendimos, pero gloria a Dios, amén, aleluya. Dios sabe mi condición. ¿No nos ha pasado eso?
¿No nos ha pasado que decía un predicador argentino, maestro de la palabra, y él decía que cuando la gente escuchaba a Watchmani, dice, era como que le pusieras un concierto de Beethoven a las vacas. Él lo decía, porque hablaba de revelación y las iglesias se quedan con cara de what. Y decía, estuvo bonito. A ver, amado, es que necesitamos que se nos revele la palabra, que abramos el corazón al Señor como niños otra vez y que nos hable el Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 3, la gente no había entendido nada, pero los discípulos se acercaron también y tampoco entendieron. Estaban igual que nosotros muchas veces. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Eso de, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Es algo así como de, es que no te entendieron. No te entendieron ni ellos ni nosotros. Algo así como cuando echamos la culpa. Pastor, no me quiere explicar, es que como que mi hijo no entendió. A ver, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? A ustedes se les dio a conocer los misterios, se les dio a conocer que decodifiquen el mensaje, que desencripten el mensaje del reino de los cielos. Pero a ellos no. A ellos no, ¿quiénes? Las multitudes y los fariseos. Pero no, Jesús quería que se convirtieran en las multitudes. Pero a ellos no. Hay abusados también nosotros la iglesia. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. A ver, ya estuve con ellos, ya los sané, los alimenté, vieron milagros y no creyeron. No creyeron. Por eso les hablo en parábolas. Porque lo que tienen les será quitado. Lo que tienen les será quitado. Amado, nos estamos comiendo la comida que muchos dejaron, que muchos que estuvieron hace 2000 años allá escuchando el sermón del monte no quisieron. Nosotros nos estamos comiendo completamente el emparedado del reino de Dios, por la gracia de Dios. No lo merecíamos, por la gracia de Dios. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Cuidemos nuestra herencia, amado. Cuidemos lo que tenemos en el Señor. Que no se nos encripten las cosas, que no se nos oculten las cosas. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han embotado los oídos, se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Y yo los sanarían. Ahí está el problema. El corazón, amado. El corazón es el problema. Cuando cerramos el corazón a Dios, entonces se nos encubren las cosas. El corazón del pueblo de Dios se embotó, se cerró a Dios, cerró los oídos a Dios y estaban pagando la consecuencia. Fueron entregados a Roma. Ya habían sido entregados con varios, ya habían pasado los babilónicos, ya habían pasado los sirios, ya habían venido más países a hacerles guerra, ya habían llegado también los árabes ahora, y todos contra Israel a causa de embotar el corazón, a causa de cerrar el corazón a Dios. Es un juicio entonces. Amado, tengamos cuidado de que cuando no entendamos algo, y no es por la enseñanza del pastor, no me refiero a algo de Dios, algo de Dios, lo que Dios quiere con nosotros. Tengamos cuidado que no cerremos el corazón a Dios.
Tengamos mucho cuidado. Dice, entonces yo lo sanaría. El problema es su corazón. Y como el corazón se volvió insensible, se les embotaron los oídos y se les cerraron los ojos. Es decir, están ahora ciegos y sordos. Ciegos y sordos. No están apercibidos sus sentidos espirituales de lo que está pasando. Aunque pase Jesús junto a ellos y aunque Él mismo les dijera que es el Cristo, no creerán. Y por haber cerrado su corazón, por eso a ellos les hablo en parábolas. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Tremendo. Y cierto lo que dice Luis. Hasta que la totalidad de los gentiles entremos al reino. Amado, la totalidad de los gentiles, es decir, los que no somos judíos, necesitamos entrar al reino, toda la totalidad. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es la totalidad? No lo sé. Por eso hay que seguir predicando para que su palabra llegue, este evangelio del reino, hasta el último rincón del mundo. Hasta entonces, Dios entonces restaurará a Israel y se convertirán al Señor todo el remanente de los que hayan quedado. Lucas 19, por favor. 41 al 44. Cuando se acercaba a Jerusalén, ya pasó la entrada triunfal, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto, cripto, encriptado a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. No reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Dice otra versión: no reconociste el tiempo de tu visitación. Por eso Dios te lo ocultó. Dios te encriptó la vista, Jerusalén. Y es cuando empiezan los ayes sobre la ciudad. Ay de ti, Jerusalén, que matas a los profetas. Ay de ti, Jerusalén, que apedreas a los que te fueron enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus pollitos, pero no quisiste? Por eso este momento te es oculto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. No saben que están matando al Cristo. Padre, perdónalos. Se les fue oculto. Cuando entrega el Señor el Espíritu, ni siquiera los judíos, soldados romanos paganos que maltrataron a Jesús, cuando viene ese temblor, viene esa oscuridad, dicen: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Mejor se le reveló a esos paganos que a su propio pueblo. ¿Lo ve? Se encriptan las cosas. Amado, tengamos cuidado de no endurecer nuestro corazón. Por eso el autor de Hebreos recalca esta palabra y dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, como el día en que el Señor quisieron tentar al Señor, como el día en que tentaron al Señor. Quiero decirte algo, amado. Sin obediencia no hay revelación.
Sin obediencia no hay revelación. La revelación y la obediencia siempre van a ir de la mano. ¿Cuántas cosas Dios no te ha mandado a hacer o nos ha mandado a hacer a muchos? Y lo primero que hacemos es, por naturaleza, cuestionar a Dios. Y le decimos, ¿pero por qué? ¿Y para qué? Amado, si obedeces, Dios te va a seguir revelando. Si no obedeces, olvídate de que Dios te siga revelando. Vas a quedarte en lo mismo. En lo mismo. A ver, no es una cuestión de... Yo se lo decía el otro día, a ver. Todos, hace 8 días le decía, hemos sido enseñados en la misma doctrina. Todos hemos sido enseñados en la misma doctrina. Todos, o la mayoría. Y le decía, no es solamente recibir la misma doctrina, es tomar el espíritu de la doctrina, tomar el espíritu de la palabra. Todos podemos llamarnos apostólicos y no ser apostólicos. Podemos llamarnos proféticos y no ser proféticos. Y no se trata de que si profetizas o no profetizas, se trata de un espíritu. Amado, a ver. Yo un día le comentaba algo al apóstol Daniel Dardano hace tiempo. Y él me decía, José Luis, ¿y por qué la gente no lo hace? Y me preguntaba por esa iglesia, específicamente acá, pues ya estamos de pastores. José Luis, ¿por qué la iglesia no hace tal cosa? Y yo le preguntaba, pues no sé, o más bien traté de justificarlo. Ya ve, tuve que poner la cara por ustedes, ya ve. Y yo le decía, no, hermano, yo creo que no se les ha revelado. Y él me decía, ¿cómo que no se les ha revelado? Y yo digo, pues creo que no se les ha revelado, hermano, porque no lo hace la iglesia, no practica eso la iglesia. Dice, ok, a ver, dime algo. ¿La iglesia ha tomado nicos? Sí. ¿Ha tomado puntapié inicial? Sí. ¿Masa de liderazgo? Sí. ¿Equipamiento para todos? Sí. Entonces, José Luis, no es un problema de revelación, es un problema de obediencia. Porque si a todos se les enseñó lo mismo, entonces ya se les fue revelado. Porque a veces piensa la gente que si Dios me revela algo, es de que, ya me lo reveló y voy volando, voy flotando. No. Revelación es entender lo que antes no entendías, ver lo que antes no veías, escuchar lo que antes no escuchabas. Eso es cuando Dios te revela algo. Y ciertamente el contenido, el contenido de esos materiales que yo acabo de decirle es un apoyo, porque realmente la palabra es la revelación de Dios. Y lo que hacen mediante los manuales es explicarnos la revelación de Dios. Entonces, si ya nosotros hemos sido instruidos en la misma palabra, en la misma doctrina, a todos se nos reveló entonces lo mismo. Si unos practican una cosa, otros no, o unos no hacen cierta cosa, entonces tenemos un problema de obediencia. No de revelación, un problema de obediencia. Entonces, si no obedezco esto, no voy a poder obedecer lo demás. Porque si soy fiel en lo poco, Dios me va a poner en lo mucho. En lo mucho. Si soy fiel en lo poco, es un principio tremendo. Fiel en lo poco. Fiel en lo poco. Apenas explicaba algo del apóstol Jorge y me dio mucha luz en varias cosas, ¿no? Cuando él estaba rentando, ¿no? Y le platicaba a los apóstoles acerca de la renta, y le decía el apóstol Daniel Chipola, ¿no? Mira, Jorge, cuida esa casa como si fuera tuya. Porque si eres fiel cuidando lo de otros, vas a poder ser fiel cuidando lo tuyo. Amados, tenemos que aprender a cuidar todas las cosas. Ser fiel en Dios en lo
poco. En la empresa sé fiel. En la casa sé fiel. Para que seamos puestos en lo mucho. ¿Lo ven? La obediencia va de la mano. Con mis hijos, a ver, yo no sé si usted acostumbra darle domingo a sus hijos. Yo no acostumbro. A lo mejor dígame codo, lo que quiera, insúlteme. Pero no acostumbro darles domingo. De vez en cuando les doy dinero, monedas, a lo mejor por mucho un billete de 20. O a veces cuando se lo han ganado hasta de 50, pero ya ha sido lo máximo. Pero ha sido ocasionalmente. Y creo que antier les di unas monedas y les dije, a ver, les voy a dar conforme su capacidad de cada uno de ustedes. A ti, tanto por tu capacidad. A ti, tanto por tu capacidad. Tú cuidas más. Ten tú más porque tú cuidas más. Sabía que como 2 meses no les di. O sea, no tengo obligación de darles, pero les doy para que aprendan también. Quiero que aprendan a ahorrar, pero no me entienden. A lo mejor, y usted dirá, ay, pero son niños. Y cierto, son niños. No les voy a pedir más de lo que pueden dar. Por la madurez que tienen, son niños, quieren el dulce. Pero no le voy a dar un billete de 500. A veces mejor me lo quedo yo, ¿no? Conforme su capacidad. Amado, conforme la capacidad que tengamos en el Señor, de un espíritu y una actitud de obediencia a causa de la revelación, si somos fieles en ello, Dios nos va a llevar a lo mucho. No hablo de finanzas precisamente, hablo de todas las cosas de la vida, todas las cosas. No se quede con el concepto de finanzas, porque no estoy tocando precisamente finanzas, quiero hablarle de todo. Es un todo en Dios. Entonces, luego dice la palabra, Efesios 1, versículo 17. Ya me inventé más capítulos, ¿ya? Corríjame. Efesios 1, 17 dice, pido, está hablando Pablo, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, de autoridad, poder y dominio, y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ok, vamos a ver. La carta la escribe Pablo, ¿ok? La escribe a la iglesia que está en Éfeso, ¿ok? Si vamos a la historia en el libro de Hechos, quien Dios levanta a la iglesia por medio de alguien es por Pablo, ¿ok? Entonces, esta es una iglesia fundamentada por apóstoles, ¿ok? Primeramente Pablo, después en su momento Timoteo y, según la historia extrabíblica, Juan también estuvo allí. Y aún María, la madre de Jesús, ¿ok? Bueno, ahora bien, si es una iglesia en los fundamentos de la palabra, en la doctrina por medio de apóstoles y profetas, ¿por qué entonces Pablo les dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor? ¿Por qué? ¿No lo dice ahí? ¿Porque necesitas conocerlo?
mejor. O mucho más. Mucho más. Mucho más. A ver, vea este asunto. A ver. Los discípulos caminaban con Jesús, eran enseñados por Jesús, estaban con Jesús y lo consideraban que era el maestro, Señor, maestro. Pero cuando les pregunta quién soy, a ver, el mundo tiene una idea errada de mí. Dicen que soy fulano, que soy sultano, que soy perengano. Pero a ver, ¿y ustedes, mis queridos discípulos, ustedes? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No eres nada más Jesús. Es que la esencia del Padre está en ti. El Espíritu del Padre está sobre ti. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Pedro. Ahora vea el asunto ahí con Peter. Tiene la revelación. Niega a Jesús. Ya está. Jesús lo instaura nuevamente, lo restaura. Le da la encomienda. Llega el día del Pentecostés y se levanta a predicar Pedro, ¿ok? Y entre los ajustes y cosas que pasan con Pedro, llega un momento en que no quiere ir a predicarle a los gentiles. Y Dios trae una visión a Pedro. Y le hace bajar un lienzo con animales impuros. Y le dice al Señor: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro en el éxtasis: Señor Dios, tú sabes que desde mi juventud nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice: Pedro, no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Y desaparece la visión. Se levanta el lienzo otra vez. ¿Qué estaba trabajando Dios con Pedro a través de la revelación? Pedro, sácate las costumbres y tradiciones judías de la cabeza. Necesitas conocerme mejor. Pedro, ya santifiqué a los gentiles. Ve y predícales. Por eso cuando llegan a buscar a Pedro, lo manda Cornelio, manda a buscar a Pedro, porque Dios le dijo a Pedro, a Cornelio, que buscara a un tal Pedro, y el Espíritu le tuvo que hablar a Pedro, porque si no, no va el hombre. Le dice: Pedro, abajo hay unos hombres buscándote, ve con ellos. Si no le habla a Dios en ese momento, el hombre se queda ahí empersinado. Estoy ya pensando en la visión, ¿qué habrá querido decir? Y cuando llega a casa de Cornelio, la gente... Cornelio ya tenía organizado el culto, ya tenía organizado la campaña evangelística, ya tenía gente allí. Dios me habló que mandara a traer un Simón Pedro, que él nos va a hablar algo, no sé qué, pero algo de parte de Dios. Y mandó a traer a la comadre, a la madrina, a la suegra, a todos. Y estaban en la casa esperando a Pedro. Y cuando Pedro llega, lo primero que dice: ustedes saben que yo soy judío y los judíos no nos llevamos con los gentiles. Pero Dios me habló que bajara yo y que viniera con ustedes para predicarles. Ya cállate, Pedro, predícanos. Y dice Pedro: y estaba yo predicándoles y hablándoles, apenas les estaba hablando del camino, cuando viene el Espíritu Santo y los bautiza también, igual que a nosotros en el Pentecostés. Dice: y ahora entiendo la revelación de Dios, de que yo no llame impuro lo que Dios ya ha santificado. Tenía que continuar. Empezó por revelación, caminar por revelación, terminar en revelación. Por eso Jesús le dijo a Pedro cómo iba a terminar. Pedro, de cierto te digo, que un día vas a ir a donde no quieres ir y otro te va a llevar. Y dice el apóstol Juan, Dios le estaba hablando cómo iba a glorificar al Señor en el día de su muerte. ¿Le costó? Sí le costó. Igual que a nosotros, que somos bien cabezones, y yo me incluyo. Yo soy bien cabezón y terco y necio, y a veces bobo también, porque a veces no he entendido.
Y Dios me ha tenido misericordia, más de la que usted piensa. Pero en el camino sé que Dios me seguirá hablando y seguirá puliéndome hasta que Cristo sea lo que queda al final. Porque Pedro caminó y también tuvo errores. Llegó momentos en que no quería comer con los gentiles cuando llegaban los judíos, y Pablo tuvo que reprenderlo, y en público al apóstol, en público. Ay no, el día que el pastor me diga algo desde el púlpito, yo me voy. Pedro se tuvo que tragar el orgullo, y Pablo le dijo: Pedro, eres un hipócrita. Porque cuando llegan estos perezosos, estos alborotadores judíos, te haces a un lado de los gentiles, pero cuando ellos se van, estás hasta tragando carnitas. Eso es hipocresía. Y lo reprendió, se aguantó. Y no solamente se aguantó, sino que sabía que estaba en un error. Dice: hasta Bernabé se contaminó de Pedro. Y Pedro termina diciendo: ciertamente las cosas que escribe nuestro hermano Pablo son difíciles de entender. Pablo tenía más revelación que Pedro. Pablo tenía más revelación. Por eso Pablo dice: no yo, sino el Señor. Dios me lo reveló y tengo más revelación que ellos, que los grandes apóstoles, pero soy el menor de ellos. Yo no merecía ser llamado apóstol, pero Dios me habló. ¿Lo ves? Una vida de revelación hasta que termina diciendo: hagan estas cosas. Si se guían por estas cosas, no caerán jamás. Amado, cuando Pedro murió, ahí crucificado al revés, el que estaban matando era Cristo. Ya no estaba Pedro, porque ya entonces Simón, el blando, el débil, ya había desaparecido. Ya estaba el Pedro en Cristo. La revelación lo mató. El entender, el caminar con Dios por la fe, en la fe, terminar en fe, va con la revelación y la obediencia de la mano, amado. Si no obedecemos, no nos será revelado. Por eso entonces dice Pablo: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Es decir, ustedes, iglesia apostólica, Efesios, necesitan conocer más a Dios. Iglesia de Orizaba, iglesias que están en cobertura, iglesias que están bajo algún ministerio apostólico, profético, y aunque no estuvieras, aunque seas una iglesia tradicional, pentecostal, bautista, tú necesitas conocer más a Dios. Todos necesitamos conocer más a Dios. No solamente nos quedamos con Cristo ya me salvó. Sí me salvó, pero necesito conocerlo más. Necesito conocerlo cada día. Necesito conocerlo mucho mejor. Por eso dice espíritu de sabiduría. Desde un neuma de sabiduría. Una sabiduría elevada. La sabiduría que viene de lo alto. Como dice Santiago, hay una sabiduría que es terrenal, pero nosotros buscamos la sabiduría celestial. La de lo alto, la que viene por el Espíritu de Dios. Necesito que Dios les dé espíritu de sabiduría y espíritu de apocalipsis, espíritu de revelación, dice espíritu de apocalipsis, para que lo conozcan mejor. Sofía y apocalipsis, para que conozcan más al Señor. Por eso dice esto, a ver, Dios también nos trae revelación por medio del Espíritu de Dios, a través de, y ahí entramos los 5 ministerios. El equipamiento al que usted viene cada domingo para alabar, glorificar al Señor y escuchar la palabra, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en su vida para capacitarlo. No es el vaso, el asunto es el espíritu, amado. Yo puedo predicar, puede predicar alguno otro, puede pasar uno de los encargados. El asunto es el espíritu, amado. Entender lo que el espíritu dice, lo que el espíritu habla. Aún desde que empieza la reunión con el que preside, con las alabanzas, Dios ya está hablándonos, amado. Dios ya está hablando algo. Pero nos quedamos con el vaso, nos quedamos nada más ver el cascarón.
¿Qué si pasa Huicho? ¿Qué si pasa Juan? ¿Qué si pasa Álvaro? ¿Qué si pasa la hermana Lucy? ¿Qué si ya pasa Esli? Amado, es que no te quedes con el cascarón, tienes que ver lo que está hablando Dios en el Espíritu. Desde que leemos, empezamos a leer, hoy vamos a leer Eclesiastés, amado, desde ahí Dios ya está hablando algo. No es nada más la lectura, podemos leer y no entender ni papas. Entonces leemos muertamente y no por el Espíritu. Podemos cantar y cantar cualquier canción, pero si no es por el Espíritu no estamos cantando nada, no le estamos cantando a Dios. Por más que hagamos un culto de alabanza de 500 cantos, no le cantaremos a Dios si no hay Espíritu. Necesitamos conocerlo mejor. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 12. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. ¿Cómo se lo dio Dios a conocer? Por revelación. Vea a Pablo, a ver, Pablo escribiendo. Usted a lo mejor lee, no, qué bonito dice la palabra, qué bonito para momentos de angustia. No. Vea el espíritu de la palabra. Pablo dice: a mí no me enseñó el evangelio ninguno de los grandes apóstoles. No me lo enseñó Pedro, no me lo enseñó Juan, no me lo enseñó Jacob. El Señor habló conmigo. Cristo se me presentó y Él me reveló el evangelio. A ver, cuando estaba la cena del Señor, lo que llamamos la última cena, que realmente Jesús estaba instaurando el nuevo pacto, y están ahí los 12, y Judas sale y toma la copa y toma el pan. No estaba ahí Pablo. Pablo todavía ni aparecía en la escena bíblica. No se menciona todavía a Pablo. Hasta la muerte de Esteban se menciona a Pablo. Y Pablo dice en Corintios: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido a ustedes, que la noche en que el Señor fue entregado, tomó la copa, tomó el pan, los bendijo. ¿Estaba ahí Pablo? No. ¿Se la contó Pedro? No se la contó Pedro. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Yo soy el abortivo, dice Pablo, como el más pequeño, como nací en destiempo, como un abortivo, dice, porque a mí el Señor se me apareció después de su ascensión, después del Pentecostés, inclusive Él se me apareció. Y no se le apareció una vez. Ustedes se quedan nada más con la cuestión nada más de cuando cae a tierra, camino a Damasco. No, tuvo sus encuentros con el Señor. Y Él me enseñó el evangelio. Vea esto, vea esto. Ese cuate, dijeron por ahí, estaba muerto ya este compa, por todo lo que había pasado, por toda la revelación de parte de Dios, el misterio de Cristo. Dicen: ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús. Mediante Él
evangelio. A ver, recibí del Señor, el Espíritu me habló, me trajo revelación. Dice, ahora este misterio de quién es Jesús, de la persona de Cristo, este misterio del evangelio que le fue ocultado a las generaciones, a los hombres, les es dado a través de la revelación que trae el Espíritu de Dios por medio de los apóstoles y los profetas. ¿Lo ven? Dios nos puso para eso. A la iglesia nos equipa a través de apóstoles y profetas por una cuestión de revelación. Claro, el maestro trae revelación, el pastor trae revelación, el maestro trae revelación. Sí, pero los ministerios del fundamento se necesitan. Si no, no funciona el asunto. Por revelación, dice. Ahora a ver, y ahí va para nosotros. A ver. Nosotros somos una iglesia que nos llamamos, nos decimos, alardeamos que estamos bajo cobertura apostólica, ¿sí o no? ¿Sí o no? No me diga que no. La cuestión es si tenemos el mismo espíritu de los apóstoles y los profetas. ¿Lo ven? Es diferente. No es nada más decirnos o llamarnos un nombre que se oye apantallador. ¿A qué iglesia vas? Voy a la iglesia Vida para las Naciones. Somos una iglesia que estamos bajo cobertura apostólica y profética. Oh. ¿Y eso qué? ¿Soy apantallador? ¿Se oye largo el nombre? ¿Se oye mucho título? ¿Se oye muy noble el asunto? Pero la cuestión es la esencia y la responsabilidad. Ah, ¿sí? ¿Cómo de que no? No, sí, la responsabilidad. Porque si nos enseñan lo mismo que Dios les reveló, debemos vivir entonces lo mismo. ¿Lo ven? No somos inocentes ya. Tenemos una encomienda de Dios como iglesia. Dice, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios. Por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes. A ver, ¿cómo? A ver, vino la revelación a los apóstoles y profetas, sí, para dársela a la iglesia. Y ahora la iglesia tiene que dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados, a las potestades, a toda autoridad humana y espiritual, de que Cristo es la cabeza de todo. Es decir, la revelación que nos dio el Señor es para dar a conocer a Cristo. A Cristo. Entonces es la formación de Dios para nosotros, amado.
¿Es un misterio? Sí. ¿Estuvo revelado? Estuvo revelado. ¿Dios lo muestra ahora? Claro que lo muestra. Por revelación. Ahora dice, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Otra vez usa la palabra. Se les ha apocalipto a los apóstoles y profetas. Se les ha quitado el velo para que muestren la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué es lo que produce la revelación en nosotros? ¿Qué es lo que produce en nosotros la iglesia? La revelación. A ver. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? ¿Usted? Son pocos, ¿no? Bueno, con 2 o 3. Ok. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? ¿Sí? ¿No le da pena? Ok. Ahora, ¿para qué quiere conocerlo más? ¿Para qué quiere conocer más a Jesús? Para hacer su voluntad. Ok. ¿Para qué quieren conocer más a Jesús? ¿O para qué queremos conocer más a Jesús? Para servirle. Ok, a ver. Alguna vez, quiero bajarlo a un plano humano para ver si me entiende. No es el tema. Quiero que agarremos la idea. A ver. ¿Alguna vez usted estuvo de enamorado con su actual esposo o esposa? ¿Sí? ¿Estuvo enamorado? ¿Nunca se enamoraron? Los grandes, ¿nunca se enamoraron? ¿Sí? ¿Se han enamorado? También alguno que otro joven para ahí, no se hagan guajes. Ok. Bueno, a ver. Dicen a veces que hay amor a primera vista. Yo la verdad que no sé, ¿no? Pero quiero decir algo. Cuando comencé a platicar con mi esposa, cuando ella llegó a la iglesia, la verdad que no nos pasaba por la mente que íbamos a terminar casados. Es más, la conocí, creo que pasaron como 2 años. Yo creo que nada, nos hablábamos de hola y adiós, ¿no? Hola, ¿qué tal? Adiós. Sí. Gloria a Dios, amén, aleluya, y ya, ¿no? Pero me acuerdo que no sé en qué momento me empezó a interesar ella, ¿no? Y cuando alguien te empieza a interesar, como que haces lo posible por saber más de la persona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Entonces, fíjese que a lo mejor no sabe ella, pero cuando ella me empezó a interesar, mis amigos no sabían y no les dije. No les dije la verdad. Y lo mantuve oculto. Obviamente mi pastor sí sabían, pero ellos no sabían nada, porque mi pastor me dijo, mira, no hables con nadie de esto. Si te interesa, espera el tiempo de Dios y espera que Dios le ponga el mismo sentimiento, porque creo que ella ni te fuma, ¿no? Pero entonces, resulta que una vez mis amigos salieron a dar la vuelta y iba mi esposa, ¿no? Pero como ya me empezaba a llamar la atención, no sé cómo las fotos de donde fueron llegaron a mis manos, o no sé cómo las copié, no sé, pero yo tenía una foto de mi esposa, y porque ese ya se iba bien arreglada y todo eso. No, se veía bien, y yo tenía una foto de ella. Es más, con la computadora los corté a ellos, no la dejé a ella. Entonces yo tenía una foto de ella y le puse alfileres, no es cierto. Pero yo recuerdo que empecé a interesarme más en ella porque quería conocer más de ella, ¿no? Quería conocer de ella. Y resulta que un día llegó ella al grupo en el que yo era el encargado de oración. Entonces ella llegó con su mamá y querían estar bajo mi cobertura y mi cuidado y denme su protección, su abrazo, su abrigo. Y dije, está bien, yo te protejo, ¿no? Pero cuando empezó a tener más cercanía, intenté siempre acercarme más a ella, conocer más respecto a ella, ¿no? Y hasta que un día le di el ray a mi esposa, bueno, ahora mi esposa y mi suegra,
a su casa, ¿no? Ya vi dónde vivía, ¿no? Ya cuando vi que era una casa grande, dije, esto no, sí me conviene. ¿No? Ok, pero a lo que voy, amado, es que cuando tú amas a alguien, tú quieres conocer más de la persona. Y al día de hoy creo que conozco a mi esposa, pero aún todavía no termino de conocerla. Porque es una relación de vida. Una relación de vida. Y aún en estas cosas se nos tiene que ir revelando más. Las cosas que no le gustan y las cosas que sí le gustan. Y después vas entendiendo un poquito el lenguaje femenino, que cuando te dicen sí es un no, y cuando te dicen no es un sí, es una cosa complicadísima. Es algo encriptado el corazón de la mujer conocerlo realmente. Pero a lo que voy, amado, es que queremos conocer más a Jesús. Y si tú quieres conocer más a Jesús, servirle está bien. Conocer ciertas cosas que Él nos diga que quiere está bien. Pero te digo algo, conoce más a Jesús para que lo ames más. Entre más lo vas conociendo, más te vas enamorando, lo vas más entendiendo, lo vas amando más. Que empiezas a conocer las cosas más secretas de Él. Empiezas a conocer, aunque sea muy romántico lo que escribe el apóstol Juan, empiezas a conocer y escuchar el corazón del Señor. El discípulo al que Él amaba, dice. No es que a los otros no los amara, sino que ese cuate era chiquión. Y repegaba su pecho junto a Jesús. ¿Te imaginas estar escuchando a Jesús enseñando parábolas, enseñándoles del reino? Y ese cuate ahí bien encimoso. Bien encimoso. Ahí junto al corazón, escuchando. Y ahí quiero estar. Tengo un amigo muy allegado que es bien encimoso, bien encimoso. Es un hombre de Dios, pero es bien empalagoso. Pero de veras, que me ve y casi se me cuelga. Pero es porque él es así, tiene una confianza conmigo, que ahí está de empalagoso, casi me cuelga como chango. Digo, no me vas a doblar mi columna. Amado, pero entiendo el amor que este hombre tiene. Amado, cuando conoces a Jesús, vas a ser bien empalagoso con Él cada día más. Señor, háblame. Señor, aquí a tus pies, Señor. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué anhelas? ¿Qué quieres que haga por ti, Jesús? Y a veces, no quiero que hagas nada ahorita. Quédate aquí conmigo. Tú y yo. Señor, revélame algo. Sí, te voy a revelar, pero primero tú y yo, a ver cómo estás. ¿Cómo estás? Señor, tú sabes todas las cosas. Sí, pero yo quiero escucharlo de ti. ¿Me amas? Te quiero. ¿Me quieres un poquito? Ni siquiera te quiero poquito. Pero quiero quererte. Y quiero amarte. Y quiero dar mi vida por ti. Pastorea mis ovejas. Ahí me vas a conocer más. Si las amas a ellas, me vas a amar más a mí. Si los amas a ellos, me vas a conocer más. Te voy a revelar ahora mi nombre y mi persona, no solamente por los santos apóstoles y profetas. Te lo voy a revelar ahora por la relación con la iglesia. Y te lo quiero enseñar con la palabra. Por esta razón, Efesios 3:14. Me arrodillo delante del Padre, de quien recibe todo nombre, toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido
que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, puedes tener mucha revelación, puedes estar bajo autoridad apostólica y profética, pero si no obedeces y si no amas y compartes el amor de Dios con todos los santos, entonces no tienes nada. Y no vas a llegar a conocer lo ancho, lo largo, lo profundo, lo alto del amor de Dios en Cristo Jesús. Esto es revelación. ¿Quiere revelación? Sí. Conoce a mi iglesia. Ay, pero ¿lo voy a conocer a través del tal hermano? Sí. ¿A través de tal hermano? Sí. Sí. Te lo voy a revelar por ellos, por la iglesia. ¿Y cómo me revela Cristo su persona a través de la iglesia? Por revelación, pero por comunión. Si no tenemos comunión unos para con otros, no tenemos nada. No, pero es que yo subí hasta el tercer cielo. Sí, conoce a Cristo ahora a través de la iglesia. Si yo no veo a Cristo a través de mis hermanos, yo no le conozco entonces. Como dice el apóstol Juan, ¿cómo digo amar a Dios a quien no he visto, si no amo a mi hermano a quien veo todos los días? ¿Lo ves? Necesitamos practicar el amor. Amado, la revelación es una cuestión de obediencia. Y quiero decirte, ya no lo busques porque vamos a tardar más, pero 2 Corintios 12, del 1 al 10, dice Pablo: ahora voy a las revelaciones. Ustedes, corintios, andan empersinados, andan ahí carnales de que tienen mucha revelación. Ahorita vamos a ver quién tiene revelación. Si yo hablara de las revelaciones que he recibido del Señor, estaría jactado. Y es más, no puedo revelarles todo lo que me ha sido revelado. Conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y fue llevado al paraíso y escuchó cosas que no les permitido a los hombres oír. De tal hombre podría gloriarme. Pero a causa de la revelación, a causa de lo que recibí. Por eso, ¿conoces el nombre? O el primo de un amigo, algo así. Conozco al primo de un amigo que fue arrebatado al tercer cielo. Creo que se llama Pablo, pero no soy yo. Está hablando de él. Si yo me jactara a causa de las revelaciones, estaría equivocado. Por eso dice, Dios me dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee cada vez, para que yo no me exalte a causa de las revelaciones. Y la gente está bien, y seguimos peleando todavía a ver cuál será el aguijón de la carne, a qué se refería. Pero Pablo termina diciendo, versículo 9,
Cuando el Señor le dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es su aguijón de Pablo. Persecuciones, insultos, maltratos. Ese es su aguijón. Amado, ¿quieres revelación? Aprende a morirte. La revelación no es para que te infles como globito, porque tarde o temprano te van a desinflar. Entonces Pablo dice, mejor Dios me permite estar desinflado por medio de un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Y sí, donde iba Pablo, lo perseguían, lo apedreaban, lo encarcelaban, lo latigaban. He estado en peligros, dice, me han asaltado, me han robado, he estado en peligro de falsos hermanos, he estado en naufragios, todo me ha pasado, dice, a causa de la revelación de Cristo. Dice, pero más bien me voy a gozar en mis debilidades. ¿Cómo que me voy a gozar en mis debilidades? Sí, me voy a gozar de que me persiguen, me maltratan, me injurian por Cristo Jesús. Amado, si tienes revelación de Dios, aprende a morir. Ama al Señor, obedece al Señor. No te va a dar más revelación si no obedeces lo que ya te estableció. No, es que a mí no me ha revelado nada. ¿Cómo no? Ya hablamos de eso. Pero es que no bajó el ángel. No, es que no siempre va a bajar el ángel. No, pero es que yo quiero que Él me revele personalmente. Si no me revela Dios, yo no entiendo nada. Eres un inentendido. Se está diciendo que Dios nos trajo revelación también por el Espíritu, a través de los santos apóstoles y profetas. Nos está trayendo revelación por la palabra también. ¿Va a haber revelaciones personales? Sí hay revelaciones. A ver, y yo quiero decirles algo, y después un día, bueno, no un día, tengo que hacerlo pronto. Tengo que poner bases y fundamentos en cuanto a la profecía y lo profético. Quiero decirte, aunque tengas visiones, palabra, profecía, si no obedeces al Señor, por más que profetices y tengas visiones, el asunto no está en el Señor aterrizado. ¿Sí? Y me da gusto que se despierten los dones. No, ayer que estaban mandando palabras varios de ustedes y, no, pues gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Pero necesitamos aterrizar las vidas en el Señor. Amados, obedece al Señor para que Él te revele. Ah, no, pero es que Él me revela, aunque yo no obedezca. No, pero Él me sigue revelando, me sigue usando. Sí, pues Dios seguía usando a Balaam y usó hasta la burra. ¿A poco no te va a usar a ti? Entonces, aterricemos nuestras vidas, caminemos en obediencia, conozcámoslo por revelación, sí. ¿Quiere que le conozcamos más? Sí. ¿Que sepamos más de Él? Sí. ¿Que nos enamoremos más de Él? Sí. ¿Que amemos más a los hermanos? Sí. En un amor limpio, sincero, íntegro, desinteresado. Un amor profundo. Y entonces llegaremos a la estatura del varón perfecto. Al final de nuestros días, lo que quedará y lo que debe quedar ya no es ninguno de nosotros, debe quedar Cristo. Cristo en nosotros. Que ya al final ya no quede nada de la persona de nosotros, que quede al final Cristo. Por eso comenzó en revelación, camina en revelación, terminamos en revelación. Tu persona, Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, es decir, en el cuerpo, en esta vida, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por todos los pecadores.
Ya no, al final ya no queda nada, al final queda Cristo. Qué glorioso cuando en aquel día nos pase como a Pedro. Al final ya no quedó Simón, al final quedó el Pedro en Cristo Jesús. Al final ya no quedó Saulo, al final quedó Pablo en Cristo Jesús. Al final quedó Cristo. Y al final de todo es Cristo, amados. Por eso nuestra relación con el Señor es por revelación. Obedece, amado, y Dios te va mostrando más. Ponte sobre tus pies en el nombre de Jesús.